reunirán los gobernadores de todo el país con el presidente de la República. Es la Conferencia Nacional de Gobernadores, la llamada CONAGO, que concertó una cita con el presidente López Obrador desde el 23 de diciembre del año pasado. En aquel momento los gobernadores querían hablar fundamentalmente del tema de la seguridad o de la inseguridad pública, de las estadísticas que estaba manejando Palacio Nacional respecto a asistencias, inasistencias de gobernadores, a las reuniones matutinas que se realizan en cada capital de estado. Las cifras, los datos, las estadísticas, era lo que preocupaba a los gobernadores. Hoy el tema principal es el Seguro Popular y el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, conocido ya como el INSABI. 8 gobernadores, cuando menos, sobre todo panistas, han expresado su intención de no firmar ese acuerdo, que no es obligatorio, sino opcional, de dejar el esquema del Seguro Popular y pasar al INSABI. Va a ser una reunión interesante en la cual el presidente de la República se encamina hacia ella, o ha dicho desde esta mañana, pues que va con el mejor ánimo, con la idea de concertar, de trabajar para mejorar y para tener armonía en todas estas propuestas. Conferencia mañanera, como usted lo sabe, que da información, que fija agenda, que genera polémica. Y hoy uno de los datos, me parece que el más llamativo, el más comentado de esta mañana y de lo que va de este día es, pues hombre, que regresa el avión presidencial, luego de que durante todo este tiempo se planteó como una opción de venta. Se han pagado millones de pesos para que esté en Estados Unidos como una especie de escaparate y de posibilidad de negociación. Pues no ha habido comprador, no se ha podido negociar ni cerrar nada, y ya vendrá de regreso el avión presidencial para estacionarse en algún hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sobre este tema nos informa mi compañero Gaspar Vela. Gaspar, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Te saludo con mucho gusto, muy buena tarde. Pues sí. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio, sorprendió a los medios de información y también a la opinión pública con este anuncio. El avión presidencial regresa a México porque el gobierno federal no logró su propósito de venderlo en Estados Unidos durante este más de un año que permaneció allá. Julio, la preservación y mantenimiento en la base de Victorville, California, costó al erario 28 millones de pesos en este año, pero vamos a escuchar parte de lo que comentó esta mañana el presidente López Obrador aquí en Palacio Nacional. Habían compradores, pero al final no consiguieron ellos financiamiento y se está pasando el tiempo y por eso tomamos esta decisión. Hay otro audio, otra información que aquí comentamos. Hay una propuesta de vender 12 acciones a 12 empresas para que el costo sea menor y que estas empresas lo puedan utilizar para viajes de sus ejecutivos como reconocimiento por el trabajo que lleven a cabo. Bien habló ahí Jorge Mendoza, él es el director de Banobras, y dio algunos datos específicos sobre este tema. Ahora, a la fecha, al cierre de 2019, se ha gastado ya en el pago de deuda más intereses 1,833 millones de pesos y todavía existe un remanente de pago de aquí de 2020 a 2027 de 2,724 millones de pesos. Ahora, si llegamos a vender la aeronave al precio de avalúo, es suficiente para pagar
el saldo que tiene el gobierno federal con Banobras. Gaspar, pues esto es lo que se ha dicho hoy. ¿Qué más nos comentas respecto a lo que ha sucedido esta mañana? Mira, Julio, el TP-01 José María Morelos y Pavón permanecerá, de acuerdo a lo que declaró el presidente, en el hangar presidencial o en Santa Lucía. No hay una fecha todavía precisa de cuándo podría llegar este avión, pero podría estar en alguno de estos dos lugares, dijo López Obrador. Y Julio, ahora se buscarán 3 modalidades de comercialización. La primera es pues un comprador único, la cual sería la ideal. La segunda sería la renta del avión por hora, Julio. Estaría el avión presidencial a disposición de cualquiera a rentarlo por hora, o bien la venta con copropiedad. Ya escuchábamos al presidente López Obrador decir que había una propuesta de 12 accionistas para adquirir este avión. El gobierno de México, ¿cuánto costará, Julio? Buscará vender la aeronave en $130 millones, a pesar de que el gobierno de Felipe Calderón la adquirió en $218 millones. Este sería el precio de arranque, $130 millones del avión presidencial. También Julio, Banobras anunció que el próximo mes se subastarán 28 aeronaves del gobierno federal, con las que se buscará recuperar 2.500 millones de pesos, los cuales se emplearán para programas del bienestar. Julio, parte de lo que se dijo esta mañana aquí en Palacio Nacional. Muy bien, muchas gracias por esta información, Gaspar Vela, muchas gracias. Claro que sí, Julio, hasta luego. Hasta luego. Bueno, permítame hacer una reflexión acerca de este tema en particular, porque está generando, pues la verdad es que todo lo que hoy suceda en este mundo político nuestro tan complicado, pues todo genera opiniones extremas, que a mí me parece que bien conviene el tratar de ubicar las cosas, al menos a mí me parece, en una justa proporción. Hay quienes hablan de que es un fracaso, una frustración, un verdadero chasco el que se ha llevado el gobierno de López Obrador al no poder vender este avión. Del otro lado hay quienes aseguran que no es un fracaso, sino que es consecuencia de esa operación tan peculiar que se realizó en administraciones anteriores. A mí me parece que conviene fijar las cosas con mucha claridad. Si es una falla o un error o un fracaso, según la graduación que se quiera dar, el hecho de que se haya intentado vender algo, que se haya colocado en un escaparate en Estados Unidos, que se hayan gastado millones de pesos para exhibirlo y tratar de venderlo y que no se vendiera. Pues a mí me parece que eso no tiene vuelta de hoja. Es evidentemente algo que no salió bien. En ese terreno hay también pues la postulación política que suelen hacer actores como el propio presidente de la República, es decir, actores políticos, actores en la conducción del debate público, en la cual pues se planteó de una manera muy viable el hacer esa venta y el destino de ese dinero para determinados propósitos. Eso exacerba a los contrincantes u opositores al presidente López Obrador porque les molesta que se den las cosas por hechas cuando aún no se han realizado. Por el otro lado, es evidente que la compra de ese avión faraónico fue uno de tantos excesos de esa clase política nuestra que abusa, que se excede y que quiere darse una vida de privilegios que contrasta con la realidad general del pueblo mexicano. Así es que me parece que si hay un fallo en no haber podido vender lo que se pretendía vender, que hay una carga y una responsabilidad de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto de haber adquirido y de haber utilizado una nave de esas dimensiones y con ese gasto. Tercero, que es un hecho político importante, el que el actual presidente de la República se ha negado a utilizar ese avión que efectivamente me parece resulta irritante para México que un político a nombre del pueblo se dé ese tipo de lujos. Ubicar las cosas en la justa proporción nos puede ayudar a entender mejor las cosas. Es positivo que el presidente se haya negado a usar ese vehículo. Es positivo que se haya buscado venderlo. Es negativo que hasta hoy no se haya conseguido esa venta, pero yo digo en la justa proporción, para no exagerar ni de un lado